Bueno, lehenbizi irakurriko salatuak egin dituen deklarazioak, y al estar llegando a la salida de Itsasondo Zaldibia Ordizia, percibí que el vehículo que circulaba inmediatamente detrás mío lo hacía muy cercano a la parte trasera del mío. Y cuando me encontraba en la recta de los pabellones industriales de Usabiaga, perteneciente al término municipal de Ordizia, el vehículo que circulaba tan cercano al mío se abrió una ventanilla y una persona que reconocí como agente camuflado de la Ertzaintza, que viajaba junto a otro agente, me ordenó con gritos que parara inmediatamente mi vehículo. Ante dicha orden respondí de forma inmediata y paré el vehículo en el arcén. Los dos agentes me dieron la orden de que condujera mi vehículo hacia el aparcamiento del pabellón, y así lo hice. Vi que había allí una patrulla uniformada de la Ertzaintza formada por dos agentes, al lado de la cual fui obligado a estacionar mi vehículo. Se acercaron a mi ventanilla dichos agentes y me gritaron literalmente: ¿qué ganas teníamos de pillarte así? Y me pidieron que les facilitara la documentación del vehículo. Mientras la buscaba, entre mis pertenencias, seguían amenazándome y gritándome insistentemente, y una vez me giré hacia la ventanilla, recibí un tortazo de uno de los agentes, a lo que les recriminé que no podían pararme de esa manera. La contestación fueron más insultos a la vez que me agarraban del cuello y me obligaron a bajar del vehículo. Fuera, me empujaron violentamente contra mi vehículo y procedieron a cachearme de forma muy agresiva y violenta, agarrándome fuertemente de los testículos. Les volví a recriminar la actitud abusiva e injusta que tenían hacia mí, a lo que contestaron con nuevos tortazos por la espalda y de nuevo me agarraron fuertemente de los testículos. Ante tal situación y el daño que me habían hecho, me moví con la intención de evitar más agresiones, a lo que respondieron los cuatro agentes que allí se encontraban dándome golpes por todo el cuerpo. Seguidamente, el mismo agente que me había dicho antes que tenía ganas de pillarme me propinó un fuerte golpe con la porra en la rodilla, provocando que cayera al suelo. Asimismo, cuando me encontraba en el suelo, uno de los agentes me agarró del cabello, mientras otro agente me seguía golpeando, y otro agente, el que me manifestó que tenía ganas de pillarme, se puso a hablar por la radio con alguien de la base comunicando que iba a ser detenido por delito de atentado al estar resistiéndole. Seguidamente me pusieron contra mi vehículo, apoyado con mis manos, a la vez que me dijeron cosas como: tú sigue así y terminarás en Martutene, ya verás cómo te ponen en el culo. Vamos a ir a por vosotros, hijo puta. Entonces llegó otra patrulla con dos agentes de uniforme y encapuchados, me esposaron. Me metieron en el coche y me trasladaron a comisaría. Todas mis cosas se quedaron en mi vehículo. Cuando llegué a comisaría, allí se encontraba otro agente, que en otras ocasiones ha adoptado conmigo actitudes abusivas y vejatorias, que con actitud amenazante y violenta me dijo cosas tales como: hombre, mira a quién tenemos aquí. Seguidamente me metieron en la celda y al mismo agente empezó a decirme cosas como: ya verás, vais a terminar en la cárcel y vuestros familiares irán a visitaros en el TAF, para que os jodáis. Vosotros terminaréis en la cárcel mientras vuestros amigos hacen vida normal y se olvidarán de ti. Al rato sacaron a la oficina para leerme los derechos y las imputaciones. En este momento comenté lo de los golpes y me llevaron al ambulatorio. De nuevo me metieron a la celda y no sé cuánto tiempo estuve, y me llevaron a la oficina. Ahí aparecieron los agentes que me habían pegado con una actitud muy diferente a la de antes y me dieron las multas que me habían metido. Al estar otros agentes en comisaría, su trato fue más respetuoso, como si no hubiera pasado nada. Después me dieron las dos bolsas llenas de cosas mías que me habían cogido, las recogí y me dijeron que podía marchar a la vez que me entregaban una citación para acudir al juzgado de guardia de Tolosa el miércoles 24 de septiembre a las 12 horas a un juicio rápido. Bueno, hoxe, eta oain esan nahi deuna Goierriko HT-aren aurkako mugimendun gabiltzana, da Beasain da Ordizin HT-aren obrak hasi zirenetik gaur arte asko areagotu da errepresioa. Beasaingo Ertzaintza proiektu txikitzaile honen aurka gaudenon kontra gogor jo du. Azken aldian makina bat gaztek jasan behar izan dute plakadunen harrokeria, mehatxuak, segimentuak, eta duela 2 egun pasatutakoak jada ez du hitzik, gazte bat jipoitua eta atxilotua izan da. Honekin batera, HT-aren aurkako mobilizazioetan modu baketsu batean parte hartzeagatik etengabe ari dira jendea jarraitzen, atxilotzen, isuna jartzen
beste hainbat kasu egon dira denuntziatu ez direnak, eta isilpean gelditzen direnak, baina ertzaintzak duen jarrera bortitzak kausalatzera bultzatu gaitu. Hainbat kasutan, akusatuta dauden pertsona hauek HTaren aurkako desobedientzia ekintza publikoetan parte hartu dute, adibidez kateaketetan, mendimartxetan, kontzentrazioetan, eta ertzaintzaren erantzuna beldurra sartzea izan da, kriminalizazioa eta violentzia erabiliz. Behin eta berriz esango dugu, modu zukin honetan ez gaituztela isilduko, eta modu duin batean bizi nahi dugula, HTrik eta autoritaterik gabe. Aski da, acoso polizialik ez. HTrik ez! Ez! HTrik ez! Ez! HTrik ez! HTrik ez! Bueno, eta bukatzeko hoxe, dauden ekintza eta deialditan parte hartzea deitza izuela eta hori, gogo erriteko honi, nahikoa dela, ja. Zuena da violentzia! Nazkagarriak! Zuena da violentzia! Nazkagarriak! Zuena da violentzia! Nazkagarriak!